Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del entretenimiento. Hoy prepárense porque vamos a abordar un tema que ha estado en boca de todos, una historia que mezcla amor, éxito y sí, también decepción. Estamos hablando de la sonada relación y sobre todo, del supuesto desencuentro entre dos de las estrellas turcas más queridas, **Can Yaman y Demet Özdemir **. Sé que muchos de ustedes han estado preguntando, comentando, enviando mensajes. ¿Por qué Can Yaman no perdona a Demet Özdemir? ¿Qué fue eso que no debiste hacer y que parece haber marcado un antes y un después entre ellos? Pues bien, abróchense los cinturones, porque vamos a bucear en este fascinante misterio, analizando las pistas, los rumores y lo que podríamos interpretar como las verdaderas razones detrás de este silencio y aparente distanciamiento. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle clic a ese botón de suscribirse y activar la campanita, así no se pierden ninguna de nuestras exclusivas. Para entender el presente tenemos que recordar el pasado, ¿verdad? Y el pasado de Can Yaman y Demet Özdemir es, sin duda, una de las historias de amor más comentadas del panorama turco e internacional. Se conocieron en el set de Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos aquí, y la química entre ellos fue instantánea, palpable, eléctrica. En la pantalla sus personajes, Kandibit y Sanemiden, nos conquistaron a todos con su romance lleno de pasión, humor y esos momentos que te hacen suspirar. Pero lo que empezó como una relación profesional pronto traspasó la ficción. Los paparazzi hicieron su agosto, las redes sociales explotaron, y nosotros, los fans, vivimos cada paso de su noviazgo con una intensidad casi propia. Viajes juntos, gestos románticos, entrevistas donde se dedicaban palabras de amor. Parecía la pareja perfecta, la que todos soñábamos. Can con su carisma arrollador y su físico de ensueño, y Demet con su dulzura, su talento y esa sonrisa que derrite. Realmente se veía que había algo genuino entre ellos. La gente hablaba de bodas, de futuro, de un amor destinado a durar. Compartían cada detalle de su vida, o al menos, lo que permitían que viéramos, creando una conexión casi íntima con sus seguidores. Era esa autenticidad aparente, esa chispa real, lo que hacía que millones de personas se identificaran con ellos y desearan lo mejor para su relación. Sin embargo, como suele ocurrir en este mundo del espectáculo, las apariencias a veces engañan, o quizás, la realidad es más compleja de lo que parece. De repente, sin previo aviso, la relación llegó a su fin. Y aquí es donde empieza el verdadero enigma. No hubo un comunicado oficial de ruptura dramático, ni un escándalo público. Simplemente dejaron de aparecer juntos, de seguirse en redes sociales, y las miradas de los fans se volvieron de preocupación. La ausencia en eventos, la falta de likes mutuos en publicaciones, la desaparición de fotos compartidas, todo ello alimentó el misterio y las especulaciones. Ahora, la pregunta del millón, ¿por qué Can Yaman, conocido por ser un hombre apasionado y, según muchos, de carácter fuerte, no habría perdonado a Demet Özdemir? Las especulaciones son muchísimas. Algunos medios apuntan a supuestas infidelidades por parte de Demet, aunque no hay pruebas concretas y esto suena más a chisme de telenovela. Siempre es más fácil atribuir una ruptura a una traición de este tipo, pero rara vez es la única razón, y a menudo, es una cortina de humo para cubrir motivos más profundos. Otros sugieren que el estrés de la fama, las presiones de sus carreras que estaban despegando a nivel internacional, o simplemente diferencias irreconciliables terminaron por fracturar la relación. Y es que cuando dos carreras despegan a la velocidad de la luz, mantener una relación equilibrada se convierte en un desafío titánico. Pero hay una frase clave que ha resonado mucho, una supuesta indirecta o comentario atribuido a Can Yaman, **, no debiste hacer eso, **. ¿A qué se refería? ¿Qué fue lo que Demet Özdemir supuestamente hizo o dejó de hacer que hirió tanto a Can? Esta frase, cargada de decepción y resentimiento, se ha convertido en el eje central de todas las teorías. Una de las teorías más extendidas, y que parece tener cierto peso, es que Can Yaman se sintió traicionado en un momento de vulnerabilidad. Se dice que Demet, quizás por querer avanzar en su carrera o por sentirse agobiada por la intensidad de la relación, habría tomado decisiones que Can interpretó como una falta de compromiso o incluso como una traición a la confianza que él había depositado en ella. No olvidemos que Can Yaman, a pesar de su imagen de galán, ha hablado en varias ocasiones de su deseo de una relación estable y profunda, algo que él valora por encima de la fama o el éxito efímero. Imaginemos la escena, una pareja joven en la cima de su éxito con el mundo a sus pies.
Las presiones externas, los contratos, los viajes constantes, las exigencias de los fans. Todo eso puede ser una carga pesada. Quizás Demet sintió que necesitaba espacio, o que ciertas acciones de Khan la estaban limitando. O a la inversa, quizás Khan sintió que Demet no estaba tan entregada como él esperaba. La frase "no debiste hacer eso" podría referirse a un error específico, una decisión tomada por Demet, o incluso una reacción suya ante algo que Khan hizo, que él sintió que rompió un pacto implícito de lealtad o de amor. Pensemos en el mundo de la actuación. Es un ambiente donde las relaciones son difíciles de mantener. Hay celos, envidias y mucha competencia. Si Demet, por ejemplo, tomó un papel protagónico en una producción internacional sin consultarlo a fondo con Khan, o si tuvo acercamientos profesionales con otros actores que él percibió como una falta de respeto a su relación, eso podría haber sido el detonante. Khan, siendo un hombre de orgullo y, como dijimos, apasionado, podría haber interpretado esto como una falta de consideración grave. El mundo del espectáculo a menudo exige decisiones difíciles que pueden poner a prueba la solidez de una relación. A veces, lo que para uno es un paso profesional, para el otro puede ser una señal de alerta. Otra posibilidad es que el problema no fuera una acción concreta, sino una serie de actitudes o palabras. Tal vez en algún momento Demet expresó dudas sobre el futuro de la relación, o minimizó la importancia de ciertos aspectos que para Khan eran fundamentales. La frase "no debiste hacer eso" podría ser una respuesta a una frase dicha, a una omisión significativa, o a un gesto que para él significó un punto de no retorno. Es fácil pasar por alto pequeños detalles, pero en una relación, estos pueden acumularse hasta generar una brecha infranqueable. Las pequeñas grietas, si no se reparan a tiempo, pueden convertirse en fisuras profundas. También debemos considerar la influencia de terceros. En el mundo de las celebridades siempre hay personas alrededor, representantes, amigos, que pueden tener sus propias agendas. ¿Pudieron haber influido en la decisión de Demet o en la reacción de Khan? Es una pregunta abierta, pero no podemos descartarla. El entorno de una pareja de celebridades puede ser un caldo de cultivo para malentendidos y presiones externas. A veces, los consejos bien intencionados de amigos o colegas pueden desestabilizar una relación. Las agendas ocultas o las presiones para priorizar la carrera sobre lo personal son escenarios habituales en Hollywood y, por extensión, en la industria turca que ha ganado tanta relevancia. Otra faceta a analizar es la personalidad de Can Yaman. Él mismo ha admitido en entrevistas tener un carácter fuerte y ser muy directo. Cuando siente que algo está mal, no suele guardárselo. Por lo tanto, si Demet hizo algo que a él le pareció inaceptable, es probable que su reacción haya sido contundente y que el perdón no sea algo que se obtenga fácilmente de él, especialmente si la herida fue profunda. Su intensidad, que tanto atrae a sus fans, también podría ser un factor que complica las reconciliaciones. Es un hombre que vive y siente con pasión, y cuando esa pasión se ve herida, la recuperación puede ser un camino arduo. Y luego está Demet Özdemir. ¿Cómo reaccionó ella? Se sabe que ella también es una profesional muy dedicada y con una visión clara de su carrera. Es posible que ella tuviera sus propias razones para actuar de cierta manera, razones que quizás Can no entendió o no quiso entender en ese momento. El orgullo de ambos podría haber jugado un papel importante. A veces en las relaciones, el orgullo impide dar el primer paso hacia la reconciliación, incluso cuando hay amor. La incapacidad de ceder, de reconocer que se ha cometido un error, o la insistencia en tener la razón, son obstáculos comunes en cualquier ruptura. La ausencia de una reconciliación pública o incluso privada alimentada por los rumores sugiere que la herida fue significativa. Si algo de lo que se dice es cierto, si hubo una traición percibida o una falta de respeto grave, el camino hacia el perdón puede ser largo y complicado. Can Yaman podría estar protegiéndose a sí mismo, intentando no volver a sufrir o sentirse decepcionado. En este sentido, la frase "no debiste hacer eso" podría ser una declaración de principios, un límite infranqueable que Demet cruzó. No se trata solo de un arrepentimiento, sino de una decisión consciente de no perdonar una acción que consideró inaceptable. Ahora, es posible que en el futuro haya una reconciliación. En el mundo del espectáculo, las cosas cambian. Los caminos se cruzan, las circunstancias varían. Quizás ambos maduren, aprendan de sus errores y se den cuenta de que lo que tuvieron fue especial. O quizás simplemente seguirán adelante con sus vidas, cada uno por su lado, con la memoria de lo que fue y el entendimiento de por qué terminó.
El tiempo tiene la capacidad de sanar heridas, pero también de solidificar resentimientos. En el caso de celebridades con carreras tan demandantes, el tiempo suele ser un bien escaso y el espacio para la reflexión, limitado. Lo que sí es innegable es el impacto que su relación y su posterior ruptura han tenido en sus seguidores. Somos muchos los que admiramos su talento, y nos duele ver que dos personas que parecían encajar tan bien no hayan podido superar sus diferencias. Pero esa es también la magia de estas historias, nos hacen reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre la comunicación, sobre el perdón y sobre las complejidades del amor. Nos recuerdan que detrás de las cámaras y las alfombras rojas hay personas con emociones, inseguridades y a veces, con la difícil tarea de navegar por aguas turbulentas. Para resumir, la pregunta de por qué Can Yaman no perdona a Demet Özdemir, y qué fue eso que no debiste hacer, sigue siendo un misterio con muchas capas. Las teorías van desde una supuesta traición percibida, a decisiones profesionales que afectaron la relación, pasando por presiones externas y diferencias de personalidad. Lo cierto es que sea cual sea la razón exacta, el distanciamiento entre ellos parece haber sido profundo y las cicatrices, al menos por ahora, no han sanado lo suficiente como para permitir el perdón. La frase "no debiste hacer eso" encapsula un dolor, una decepción, que parece haber marcado un punto de inflexión irreversible en su relación. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos amigos. Ha sido un viaje intrigante a través de los rumores y las especulaciones sobre la relación de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en su historia. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado? ¿Creen que hay esperanza de reconciliación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también siguen estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas investigaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.